Hola queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una de las instituciones más importantes en cuanto a milicias se refiere, el Heroico Colegio Militar, que en este año 2023 cumple 200 añitos, no más, ¿verdad? En este mes de octubre precisamente, en este pasado 11 de octubre. Y por lo que también obviamente pues muchas felicidades, ¿cómo no? ¡Feliz cumpleaños! Y bueno, es un centro educativo en el que se desarrolla la valentía, la inteligencia, la disciplina, la abnegación, el orden, el amor por la patria. Y entonces, pues vamos a conocer un poquito más sobre esta memorable e importante institución. Es innegable que cuando uno escucha o ve algo sobre los niños héroes de Chapultepec o camina, ¿no?, en el castillo y se imagina, por ejemplo, la batalla que sucedió ahí entre los estadounidenses y nosotros los mexicanos, o cuando encuentras algún cadete, hombre, mujer, ¿verdad?, con su traje de gala y así todo chulo, muy chula, ¿verdad?, pues la verdad uno no puede pues dejar de imaginar cómo era o ha sido la vida dentro del colegio militar. O no, la verdad es que luego sí pasa, ¿no? Y bueno, ahora sí que los futuros hombres y mujeres que realizan un sinnúmero de sacrificios, la verdad, por mantener este estilo de vida, pues no es cualquier cosita, déjenme les digo. Los estudios que han realizado, las carreras militares que han ejercido, sus familias, sus seres queridos, ¿no? Ahora sí que los retos, los actos de honor, bueno, también algunos de deshonor, ¿verdad? Porque obviamente la corrupción pues también está en todos lados, ¿verdad? Tampoco hay que idealizar. Y bueno, pues hay de todo, ¿verdad? Como quien dice en la Villa del Señor. Pero imagínense todo lo que tienen que hacer estas chicas y estos chicos que entran al colegio militar. O sea, no es cualquier cosita, ¿verdad? Uno de mis bisabuelos, Guillermo Fernández, él fue militar y él estudió en el colegio. Estaría pues en la sede de Popotla, en realidad, por lo que este tema pues no es tan ajeno a mí, la verdad. Pero bueno, la verdad es que también, debido a la cercanía que tuvimos en su momento con un antiguo mayor de artillería, diplomado de Estado Mayor, es que así pudimos enterarnos realmente de cómo era la vida de un cadete, de un estudiante en el colegio militar y obviamente ya egresando de ahí. Y pues bueno, la verdad es que se requiere muchísimo, digámoslo así, no solamente esfuerzo, dedicación en un momento dado, también sacrificio, valentía, compromiso, inteligencia y entrega realmente, que todo eso lo hacen las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, la verdad es que también gracias a esta cercanía que tuve con este militar, es que también pude conocer, ¿no?, los niveles de disciplina, de dolor físico, incluso hasta el impacto psicológico en un momento dado que hay cuando han habido enfrentamientos pues mortales, ¿no? Entonces, que no son cualquier cosa. Y pues la verdad es que solo los que hemos tenido familiares, amigos, parejas que han estado o estuvieron en el ejército, conocemos pues realmente de cerca su situación. Quizás como civil, si no has tenido este tipo de acercamiento, quizás no comprendas o sepas lo que hay detrás, ¿no?, de alguien que está ahí, ¿no?, en las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues la verdad es que también tenemos que decir que estas Fuerzas Armadas han tenido diferentes roles a lo largo de la historia de México, ¿no? Y bueno, de cualquier país en realidad. Obviamente la principal, sobre todo ya pensando en siglo XX-XXI, es la de salvaguardar, por ejemplo, la soberanía nacional, que bueno, eso viene desde el siglo XIX también, por supuesto, ayudar a la población civil en casos de desastres naturales, combatir al crimen organizado y muchas otras cosas más. Sin embargo, pues también han tenido momentos oscuros, por supuesto, como fuerza represora de gobiernos en un momento dado de tendencia totalitaria, ¿no?, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Hay que recordar, ¿verdad?, por supuesto, también de este mes, el 2 de octubre, en Tlatelolco, ¿no?, en 1968, aunque también tenemos que aclarar, y eso ya se sabe por investigaciones relativamente recientes, ¿no?, de los últimos años, que el propio ejército también fue atacado por una agrupación militar específica que seguía órdenes, pues seguramente de presidencia, ¿no?, en este caso de Ordaz o el secretario de Gobernación en su momento, Luis Echeverría. Personajes non gratos, ¿verdad?, por cierto. O también su participación de las Fuerzas Armadas
la llamada Guerra Sucia, de gobiernos priistas, por cierto, en contra de idealistas sociales como Lucio Cabañas en Guerrero, ¿no? Pero bueno, como historiador, obviamente, como historiadora, uno debe sopesar los pros y los contras, por supuesto, de los sujetos y de los personajes históricos, y esta no es la excepción, ¿no? Es por eso que también aquí en BGH, Visitas Guiadas con Historia, ¿verdad?, quisimos hacer un homenaje a los aspectos positivos de esta institución castrense, ¿no? Ahora, es obvio el papel de este colegio, de sus estudiantes o cadetes en la defensa de nuestro país. Su lealtad al presidente en turno, lo cual, bueno, puede ser un arma de doble filo en un momento dado, pues, por ejemplo, tenemos algo muy benéfico como apoyo que le dieron los cadetes del Colegio Militar a Francisco I. Madero en la famosa y honorable marcha, de la lealtad para protegerlo como presidente legítimo en contra del golpe de Estado que recibió en la llamada Decena Trágica en 1913, que fue un acto de total injusticia e ilegalidad. Pero también por el otro, durante el siglo XIX, cuando Benito Juárez era el presidente constitucional y el grupo conservador formado por militares del clero lo desconoció, pues el Colegio Militar sirvió a los generales usurpadores de la presidencia paralela, Félix Zuloaga o Miguel Miramón. Y eso que a mí la verdad me cae bien del Miguel, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo. Y debo confesar que soy, pues la verdad, de tendencia liberal de Juárez, ¿no? Pero bueno, eso, ahí tenemos que decir que el Colegio Militar, por ejemplo, no sirvió a Juárez, sino sirvió a los presidentes conservadores que estaban fuera de la legalidad realmente. Como datos curiosos, se sabe, por ejemplo, también que Miramón, Miguel, fue un héroe, pues era un joven cadete cuando se dio la batalla o el asalto de Chapultepec por las tropas gringas, y también que, bueno, fue el primer presidente de México en vivir en el castillo de Chapultepec, ahí o en el Cerro del Chapulín, ¿verdad?, junto al colegio, antes de que los emperadores Max y Charlotte, o mamá Carlota, como también le decía el pueblo, pues lo habitara, ¿no? Por si no lo recuerdan, ¿quién es Miguel Miramón, verdad? Pues fue obviamente considerado traidor al apoyar al Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano y murió fusilado junto con Max y Tomás Mejía en Querétaro en 1867. Sí, entonces obviamente de ser un héroe como cadete también, pues ya se volvió traidor y pues ya va, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a recordar también que cómo ha sido, ¿no?, en este video, cómo ha sido que el Colegio Militar es una de las instituciones más importantes del país, ¿no?, educativas, a eso me refiero. Bueno, pues el heroico Colegio Militar ha tenido un proceso histórico fascinante, ha tenido diferentes inmuebles o sitios que lo han albergado, ha tenido muchos planes de estudio desde su creación en el siglo XIX. En sus aulas surgieron los militares más prestigiosos del país, que fueron los líderes del ejército mexicano, como el general Felipe Ángeles, del arma de artillería, y cuyo nombre lleva el nuevo magnífico aeropuerto creado por Andrés Manuel López Obrador. Por eso se llama el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Este brillante militar estuvo más bien con Pancho Villa en la División del Norte durante la Revolución, y fue, pues, la verdad, uno de los hombres o de los militares más destacados y honorables, por cierto. El lema del colegio, que lo podemos encontrar ahí en internet o en cualquier lado, es por el honor de México, ¿no? Y tiene como finalidad justamente formar oficiales de las armas, y actualmente también los servicios de policía militar e intendencia, también licenciados en administración militar. Y pues bueno, ahora sí que vámonos a lo que nos truje Chencha, ¿verdad?, que es hablar de este proceso histórico de la evolución y de la transformación de los cambios que ha tenido el Colegio Militar. Y pues vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Y vamos a remontarnos a cuando todavía éramos la Nueva España, cuando éramos un virreinato, y obviamente uno de los más importantes del Imperio Español. En 1765, con el rey Carlos III Borbón, él se dio el primer antecedente de una escuela militar, con el reglamento para la artillería de la Nueva España, donde se ordenaba establecer para la instrucción de oficiales y tropas del citado cuerpo una escuela práctica de artillería en Veracruz y otra aquí en la Ciudad de México, según el método que seguía España. Orden que por alguna razón pues solo quedó en proyecto y no se estableció bien. Hasta finales del siglo XVIII, de acuerdo con la política
de las leyes borbónicas, en nuestro virreinato no se permitía a los criollos y mestizos ocupar puestos de oficiales, cargos elevados o importantes, solamente los peninsulares o los españoles que venían de allá los podían tener. Y entonces, pues obviamente en este caso tampoco los jóvenes mestizos podían servir en la clase de cadetes, categoría que estaba asignada sobre todo a los aspirantes oficiales. Al ingresar a las fuerzas militares, la educación comenzaba de una forma poco homogénea, ya que a los cadetes se les educaba en su lugar de origen o donde residían. Entonces, pues tampoco existía una unidad realmente en la doctrina militar o en las tácticas y demás de enseñanza o estrategias. Debido a esto, el brigadier español, guapetón por cierto, Diego García Conde, propuso en 1817, otra fuente señala 1818, al gobierno virreinal la creación de una escuela para que los cadetes recibieran una enseñanza uniforme, ¿no? Y no de dulce, chile, manteca y pozole y demás, ¿verdad? Piensen que ya para esta época incluso estamos en el movimiento de independencia, o sea, ya hay problemas aquí en la Nueva España, ¿no? Entonces, en este caso, la idea y propuesta comenzó, pero justamente, como les digo, al estar este movimiento de independencia, pues tuvo su creación, ¿no? La verdad. O sea, como que empezaron los papeleos, como quien dice, pero no se estableció. Después de la consumación de independencia, ahora sí, a partir de 1821, García Conde fue nombrado director general del Cuerpo de Ingenieros y de inmediato propuso un colegio militar para formar oficiales para todas las armas. En febrero de 1822, siendo emperador Agustín de Iturbide o Agustín I, la academia finalmente quedó instalada en forma provisional, pero ¿saben en dónde? En el edificio que había sido el expalacio de la Inquisición o del Santo Oficio, ¿sí? Entonces ahí fue el primer hito, prácticamente, a un ladito de la Plaza de Santo Domingo, aquí en la Ciudad de México. Y como primer director, pues justamente era este general brigadier Diego García Conde, quien con su empeño y perseverancia lo hizo subsistir, aunque de manera efímera. El primer nombre que recibió dicha escuela fue Academia de Cadetes, todavía no era colegio militar. Las materias del plan de estudios, por ejemplo, eran dibujo, matemáticas, cálculo infinitesimal y adiestramiento. La primera antigüedad se compuso solamente de 16 alumnos o estudiantes de una compañía original de 80. En el ámbito militar, antigüedad es el equivalente a generación, ¿no? O sea, la quinta, sexta generación, por así decirlo, ¿no? Si lo comparamos con el ámbito civil. Entonces, ¿cuándo se funda realmente el colegio militar? Ya con el nombre, ¿no? Y demás. Pues hasta el 11 de octubre de 1823. Y por eso en este año estamos celebrando los 200 años de su fundación. ¿En dónde? Pues no fue aquí, en la Ciudad de México, sino fue en el Castillo o Fortaleza de San Carlos de Perote, en Veracruz. Y fue la sede, este lugar, de 1823 a 1828. En septiembre de 1823, de hecho, el último reducto de la guarnición española se fortificó en San Juan de Ulúa, allá en Veracruz, por lo que el general Guadalupe Victoria ordenó el asedio a la plaza y al comprender que la espera sería larga y difícil, ¿no? Pues propuso al gobierno general que reuniera a todos los cadetes que hubiera en los cuerpos del ejército y los enviara al castillo de San Carlos para que recibiera ahí pues una educación militar. Por lo que el 11 de octubre de 1823, el general José Joaquín Herrera, ministro de Guerra y Marina, expidió un decreto creando el colegio militar y ordenó su traslado del edificio de la ex Inquisición a la fortaleza de San Carlos de Perote, al que se le llamó Colegio Militar de Perote, dependiente de la Comandancia General de Veracruz. Y bueno, la participación de los alumnos del Colegio Militar en 1828, cuando el general Antonio López de Santa Anna, ¿verdad?, que era todo un caso, él se levantó en armas en contra de la legítima elección como presidente de la República del general Manuel Gómez Pedraza, y hizo todo un relajo para variar aquel Santa Anna, ¿verdad?, para poner pues aquí a don Vicente Guerrero, ¿verdad? Pero bueno, entonces este pronunciamiento que llevó a los cadetes de este colegio a que se pusieran al servicio del gobierno pues legítimamente constituido, combatió contra las columnas rebeldes durante el denominado motín de la Acordada, que la Acordada sí estaba aquí en la Ciudad de México y era una cárcel que estaba al sur de la Alameda Central. Entonces,
En este caso, pues también fue, como les digo, todo un relajo. Después de este lugar, el Colegio Militar regresó en 1828 al expalacio de la Inquisición como Colegio Militar de la Brigada de Zapadores. Después, de 1829 al 35, estuvo en el exconvento de Betlemitas. Ahí ahora hay uno de los museos, de hecho, porque el ejército tiene varios museos, pero ahí está uno de ellos, que por cierto, ahí compré este libro y esta revista y otras cositas más, que por cierto, esto se publicó hace 5 años, como bien se ve aquí, ¿verdad? Y está buenísimo, es una pequeña compilación, digámoslo así, de la historia del Colegio Militar, con ilustraciones y todo, entonces está muy bueno. Y bueno, justamente en este museo, pues ahí se estableció. Y en el claustro principal, por ejemplo, que está hermosamente restaurado de Betlemitas, por cierto, un amigo restaurador, Salvador Guadarrama, te mando un beso y un abrazo, amigo, que participó en esa restauración. Actualmente donde está el claustro, ahora es el Museo de Economía, el MIDE, vale muchísimo la pena. Entonces, justamente aquí en Betlemitas, por un lado tenemos al MIDE y por el otro tenemos a uno de los museos del ejército. Y bueno, pues ahí se estableció, aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, después, porque ahí no para la cosa, vean así como el peregrinar, ¿no? De dónde va a ir pasando el tiempo y a dónde se va a ir el Colegio Militar, ¿no? Entonces después se fue al virreinal edificio de Las Recogidas. Las Recogidas era una casa de recogimiento que fue fundada en el siglo XVII, en plena época pues, de Sor Juana, ¿verdad? Que estaba en las afueras prácticamente de la ciudad, ¿no? Y que fue destruido desafortunadamente en el siglo XX. Y bueno, ahí el colegio estuvo hasta 1835, bueno, más bien de 1835 hasta 1842. Y bueno, luego viene pues justo una etapa, ¿no? Donde la sede va a estar en el castillo de Chapultepec, que es la famosísima, ¿no? Y gloriosa y trágica, obviamente, ¿verdad? Escuela o academia ahí, ¿no? Y obviamente con la historia de los super guau, también famosos, pues los niños héroes, ¿verdad? Entonces, que recuerden acá los cadetes que eran muy chavitos, que junto con otros pues pelearon, ¿no? Pero pues como estos, ¿no? Ya saben, Agustín Belgar, Francisco Montes de Oca y demás, ¿no? Fernando Montes de Oca, perdón, ya le estoy cambiando el nombre, ¿no? Pues que estos pues sí se murieron, ¿verdad? Ya están muy, muy, muy jovencitos, ¿no? Y por eso pues pasaron a la posteridad, ¿no? Entonces, el colegio se instaló aquí en 1842 y estuvo hasta 1848, que pues obviamente tras la batalla del 47 contra las tropas estadounidenses, pues justamente el castillo quedó medio deshecho, por supuesto, semidestruido, además que justamente en el 48 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, allá por la Basílica de Guadalupe, donde se vende o perdemos la mitad del territorio nacional y pasa a ser ya de Estados Unidos y con eso se termina la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente ante esto, todavía en el 48 van a estar ahí los cadetes viviendo o estando en una forma pues bastante precaria y desastrosa. Y bueno, justamente después se van a reunir a los alumnos sobrevivientes de esta trágica jornada en Chapultepec para crear un nuevo plantel que va a estar en el rastro, o se va a crear el cuartel de rastro en la Plaza de San Lucas, también en la Ciudad de México, pero estuvo solo un añito ahí. Después, bueno, y se sabe, eso sí, antes de que nos vayamos al siguiente plantel, que las clases eran de 7 a 11 de la mañana y después de 3 a 6 de la tarde. Y como no había dormitorios, pues los cadetes se tenían que regresar a sus casas a dormir. Por ejemplo, en Chapultepec, en otros lados sí se quedaban. Para 1849, el castillo de Chapultepec volvió a ser la sede del colegio hasta 1858. En ese mismo año se cambió al Colegio Chico de San Ildefonso, en el centro, aunque al no ser el inmueble adecuado, entonces se mudaron a otro ex colegio jesuita, la iglesia, donde bueno, estaba la iglesia de San Pedro y San Pablo, hasta 1860, año en que fue cerrado debido a un decreto de licenciamiento de todas las fuerzas del ejército conservador. Hay que recordar que en 1857, a partir de ese momento hasta 1860, nosotros estamos pasando por un momento terrible, que es la Guerra de los 3 años, la Guerra de Reforma, donde están en pugna el lado liberal, ahora sí que a la cabeza está Benito Juárez, y el lado conservador, donde está Félix Zuloaga, Miguel Miramón y demás. Y justamente durante este periodo, pues el grupo conservador, digámoslo así, estuvo al mando del colegio militar. Entonces,
durante este periodo el colegio militar no sirvió a Benito Juárez, sino estuvo bajo ahora sí que las órdenes o la guía del grupo conservador, ¿vale? Obviamente, a partir de 1860, como justamente gana el lado liberal, pues entonces se establece que se tiene que cerrar, ¿no? el colegio militar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues justamente después, ya cuando entra de manera triunfal Benito Juárez a la Ciudad de México, el 1 de enero de 1861, pues dictó él la reorganización del antiguo colegio militar con el nombre de Escuela Militar de Infantería y Caballería. En octubre de ese año se instaló en el exconvento de San Fernando. El entonces director del colegio solicitó su cambio nuevamente al castillo de Chapultepec, el antiguo y emblemático, obviamente, nido de los aguiluchos o cadetes. De hecho, así también se les dice a los cadetes, los aguiluchos. Y en 1862, con Juárez, cambió nuevamente de nombre a Colegio Militar y regresó a Chapultepec. Desafortunadamente, ¿verdad? Estuvo poco tiempo. Es que el siglo XIX mexicano es un caos, por si ustedes no lo saben, ¿no? Me encanta, pero es un caos, ¿no? ¿Y por qué? Porque inició la segunda intervención francesa y, por ende, despuesito, el segundo imperio mexicano con Max y con Carlota. Entonces, en este caso, en 1863, fueron clausuradas las labores del colegio militar para que sus alumnos entonces se volvieran parte, ahora sí, del ejército como oficiales y cooperaran en la defensa en contra de los franceses y los conservadores mexicanos que venían junto con ellos y que no querían a Juárez ya en la presidencia, bueno, hasta el 57. Entre 1863 y el 67, al estar el segundo imperio mexicano con Max y Charlotte, o Carlotita, ¿verdad? El colegio militar no existió, pero Max fundó en 1865 la Escuela Imperial de Servicios Públicos, cuyos programas en realidad y estudios eran, pues háganse de cuenta, los mismísimos del colegio militar, incluso hasta mejorándolos en algunos aspectos. Terminado el Segundo Imperio en el 67, el colegio militar se instaló en el cuartel arista del Palacio Nacional solo un añito, del 67 al 68, para pasar al que fuera el convento de Santa Catalina de Siena, que había sido de monjas dominicas. En 1869, como ven, para que vean que no está tan simple la historia del colegio militar, ¿eh? O sea, se ha ido chum, chum, aquí, allá, para acá, se cierra, se abre, ¿no? O sea, ha sido también todo pues, un caso, ¿eh? En 1869 se instaló incluso en el exarzobispado de Tacubaya, en donde estuvo hasta el 82. 1882, pues nuevamente regresó al llamado Nido de Águilas. ¿A dónde creen? Pues a Chapultepec, ¿verdad? Al castillo en su cuarta etapa. Y de 1882 a 1913 estuvo ahí, al lado de la residencia presidencial de Don Porfi, ¿verdad? De Porfirio Díaz, y después, cuando se da la Revolución Mexicana, pues obviamente con Francisco I. Madero. Y bueno, desafortunadamente en ese año de 1913, en la madrugada del 9 de febrero, la capital se vio agitada por un pronunciamiento militar en contra del presidente Madero, lo que conocemos como la Decena Trágica, o un cuartelazo también, y se dio, entre otras cosas, por varios militares que querían tomar el poder y quitar a Madero, y también secundada por la Escuela Militar de Aspirantes, que en ese momento estaba en Tlalpan. Inició el motín, dando pie al cuartelazo, como les digo, teniendo a la cabeza, por ejemplo, como a Félix Díaz, Victoriano Huerta, etc. Y los jóvenes cadetes, de hecho, del colegio militar, escoltaron al presidente Madero justamente desde Chapultepec hasta Palacio Nacional. Es lo que se conoce como la Marcha de la Lealtad, generándose prestigio, obviamente, estos jóvenes, y fueron vistos incluso, se sabe, ¿no? con mucho respeto también por los bandos en pugna. Con este cuartelazo nefasto que se dio, justamente inició la segunda fase de la Revolución Mexicana. La primera fue en contra de Porfirio Díaz y ahora fue en contra de Victoriano Huerta, ¿no? Quien va a tomar el poder en 1913, ¿no? Obviamente, en ese año el colegio fue desintegrado para dividirse en 3 escuelas de información. La Escuela Militar Preparatoria estaba en Tlalpan, la Escuela Militar, no la que actual, está en otro lado, ¿sale? Estaba en otro lado. La Escuela Militar Profesional de Chapultepec y casi sin alumnos, por cierto,
y el Colegio Militar Superior, algo así como una escuela superior de guerra, más o menos, y que nunca llegó realmente a organizarse bien del todo. Ante esto, en marzo de 1914, Victoriano Huerta, ya siendo presidente, pues dio un decreto en el que se volvió a integrar el colegio militar, ¿no? Estos tres colegios apartados se volvieron a unir. Sin embargo, obviamente debido a la problemática que estaba el país, la Revolución Mexicana, obviamente, el 15 de agosto de ese año, 1914, el colegio militar quedó en receso indefinido, para surgir después como Academia de Estado Mayor. Como ven, y pues ya sin Huerta en el poder, pues justamente el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, el 20 de julio de 1916, decreta la creación de la Academia de Estado Mayor. Su ubicación estuvo primero en la calle de González, pero no era un lugar adecuado, y se movió a la Escuela Nacional, o lo que había sido la Escuela Nacional de Agricultura, en Merced de las Huertas, también en el centro. En septiembre de 1918, el colegio se trasladó al lugar que había sido ocupado por la Escuela Nacional para Maestros en San Jacinto, Popotla, y estuvo allí hasta 1973. Venustiano Carranza, como presidente ya, el 5 de febrero de 1920 le entregó al colegio uno de los más grandes honores, la bandera del heroico Batallón Activo de San Blas, que participó, por supuesto, en la toma de Chapultepec, bueno, combatiendo a los estadounidenses en la toma de la batalla de Chapultepec de 1847. Y bueno, el 7 de mayo de 1920 se dio un cuartelazo, el cuartelazo de Agua Prieta, de la mayoría, de hecho, por cierto, de los militares en contra de Carranza. Y los cadetes del colegio protegieron a Carranza a evacuar la Ciudad de México para dirigirse a Veracruz. Los jóvenes convirtieron, de hecho, y muchos de ellos, por supuesto, que murieron en todo el trayecto. Y bueno, pues justamente el Colegio Militar de Popotla en el 25 pues tuvo varias remodelaciones. Y pues bueno, justamente ahí en Popotla el Colegio Militar estuvo muchísimos años, más de 50, hasta que obviamente se dieron cuenta que pues el lugar pues se quedaba corto, ¿no? Pequeñito ya para lo que requería. Ahora sí que las nuevas enseñanzas y demás, ¿no? Y el desarrollo de las armas. Entonces, el 8 de octubre de 1973, el entonces presidente, que va a ser Luis Echeverría Álvarez, vean nada más que el Echeverría Álvarez, que sí, efectivamente fue el mismo que tuvo que ver con la muerte de estudiantes y también militares en el 68 en Tlatelolco, puso la primera piedra en el nuevo terreno o predio Héroes de Chapultepec, acá en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, hacia la salida a Cuernavaca. Y bueno, en 1974 las obras de construcción por fin empezaron, ¿verdad? Realmente, y finalmente, para el 13 de septiembre de 1976, las instalaciones del colegio militar pues fueron inauguradas, como ven. ¿Por qué esa fecha? ¿Alguien sabe qué pasó el 13 de septiembre? Si alguien sabe, aquí pónganoslo en los comentarios. Al final, obviamente, en la cajita de información les voy a decir qué pasó ese día, pero en realidad a ver si lo saben, ¿sí? Porque era una fecha importante para el colegio militar, ¿sale? Y pues bueno, justamente este sitio es donde actualmente sigue el colegio militar hasta el día de hoy, y pues ahora sí que es este heroico colegio militar, de alguna manera es como el heredero, ¿no? Del Calmecac y del Tepuxcali, que eran los colegios mexicas, ¿no? Y de hecho la arquitectura justamente de este sitio, que aquí por ejemplo igual les vamos a poner, bueno, ahorita que están viendo también algunas de las imágenes, justamente, pues fue diseñado tomando en cuenta la arquitectura mesoamericana. Por ejemplo, Teotihuacán, también el Tajín, también otros lugares aquí de la Ciudad de México, obviamente el Templo Mayor, justamente también en la Ciudad de México. Los arquitectos Agustín Hernández Navarro y Manuel González Rull, pues justamente se inspiraron, y de hecho en uno de los edificios principales está como la representación de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. En otro se ve justamente la forma de la serpiente como Quetzalcóatl. En otro, donde están los dormitorios, se supone que es un águila que
tiene aguiluchos, porque justamente es ahí donde duermen los cadetes, y así sucesivamente. Entonces, sí tiene un porqué la arquitectura del Colegio Militar que está en Tlalpan, y que, como les digo, está basada en, o inspirada más bien, en la historia mesoamericana, muy de nosotros, ¿no? Entonces, vale mucho la pena. Los días jueves, ustedes pueden visitar el Colegio Militar. De hecho, es el día que los cadetes, las y los cadetes, reciben a sus familiares. De hecho, si mal no recuerdo, hace poquito, creo que fue a partir del 2015, espero no equivocarme, y se ingresó se permitió por primera vez que las mujeres también pudieran ser miembros ya del Colegio Militar. Antes, obviamente, solamente varones habían estado, pero ya es hasta este siglo XXI que se abrió también para las mujeres. Y entonces podemos ver a chicas y a chicos que son cadetes, y que justamente muestra este museo la historia o el desarrollo del Colegio Militar. Ahí pueden ver incluso los planes de estudio originales, que algunos me daban mucha ternura. Incluso para la primera etapa decía baile, aprenda a bailar, ¿no? Incluso había una hora que era para casi como de Biblia o de rezo, ¿no? Y obviamente eso se fue modificando a lo largo del siglo XIX, ¿no? Pero sí, cosas así pueden ver, cómo también evolucionaron los uniformes, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, pues han habido una serie de directores a lo largo de estos 200 años, por supuesto. Muchos de ellos formaron parte o del ejército revolucionario o después de las instituciones ya establecidas después de la revolución. Algunos se volvieron los secretarios de la Defensa Nacional, de SEDEN, o sea, la cabeza del ejército, tal cual, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, pueden ir justamente, si mal no recuerdo, creo que a partir de las 5 o 6 de la tarde pueden ir los días jueves, como les digo, pues para ver, porque además también ese día los y las cadetes hacen una ceremonia donde pues hacen ahora sí que un desfile. Pues como ven, queridas y queridos creadores de la historia, con esto terminamos nuestro video para que justamente se den una pequeñísima idea de cómo es que el Colegio Militar ha evolucionado, ha cambiado. Está dividido, digámoslo así, en armas, ¿no? Como artillería, caballería, ¿no? Etcétera. Son varias que luego les vamos a comentar ahí. Espero que, ojalá podamos tener la oportunidad de hablar, de charlar aquí en una rica plática con uno de los egresados. Ojalá que sí se pueda. Si no, pues bueno, ya ni modo, ¿verdad? Pero bueno, si no, luego ya les chismearé un poquito lo que alguna vez él me contó. Ojalá se dé, pero si no, por el momento, con esto cerramos, porque sí vale la pena, pues, uno, reconocer toda, ahora sí que la trayectoria, el sacrificio, la dedicación que han tenido y que tienen las y los cadetes, que no es cosa simple, no es solamente como estudiar la prepa y ya, se requiere de muchas otras más habilidades y muchas cosas más por desarrollar, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que sí, muchas gracias, porque también ellos cuidan y protegen también, pues, el bienestar de nosotros los civiles. Y pues bueno, recuerden ustedes, queridas y queridos creadores de la historia, que también, así como las y los aguiluchos del Colegio Militar, ustedes también hacen la historia. Y pues nos vemos muy pronto, reciban besos y abrazos. ¡Chao!